El mayor Juan José Gutiérrez, quien es el comandante del Gaula Militar en el departamento de Antioquia, y vamos a hablar con él en detalle de esta situación. Mayor, buenos días, bienvenido a esta mesa de trabajo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mayor, hablemos acerca de la situación que se registra, acerca de estos casos. ¿Cuál es la modalidad específicamente de estas extorsiones por falso servicio? Después de que contactan a la persona, ¿qué pasa? Esta modalidad de falso servicio ha venido en aumento. Está dirigida a personas naturales y a empresas que pueden prestar un servicio a domicilio. Entonces, ellos llaman a las víctimas y tienen una teoría muy coherente y hacen que la víctima se convenza de que sí les van a pagar su servicio. Lo postergan de 1 a 2 semanas para que las víctimas accedan a esto, los citan a zonas lejanas, apartadas de la ciudad y a sitios donde se puedan quedar sin señal de celular. Una vez ya los tienen aislados de la ciudad o en zonas no urbanas, les ordenan apagar sus teléfonos, les dicen que los tienen rodeados, les dicen que les están haciendo seguimiento y después toman contacto con las empresas. Es muy importante que no se den datos personales. Por ejemplo, llaman a una empresa, les dicen necesitamos comprarles unas tejas y la empresa accede a la venta. Entonces vamos a la finca, mi finca queda en las afueras de San Pedro de los Milagros. Entonces cuando ya están en la zona urbana, en la zona rural, les ordenan apagar el teléfono y llaman directamente a la empresa y les dicen tenemos secuestrado a su trabajador, consigne 5 millones de pesos en Bancolombia para poderlo liberar. Pero en realidad alrededor del vehículo y en ninguna zona cercana al vehículo y en el conductor hay presencia de ningún tipo de personas. Entonces es un secuestro, básicamente es un secuestro telefónico. ¿Cómo así? Pero la semana pasada escuchábamos aquí incluso al alcalde de San Pedro, donde ha avanzado pues mucho más y en algunos casos sí ha habido retenciones. Pero usted me comentaba incluso antes de entrar que el problema es que la gente no denuncia. Se escucha por redes, comentarios, pero en nivel de denuncia, digamos en las últimas semanas, ¿cuánta gente ha denunciado casos concretos? No solamente la telefónica, sino también de la retención y secuestro, porque legalmente se configuraría un secuestro. Sí, legalmente para la configuración del secuestro es que haya retención obviamente de las víctimas y que haya una demanda económica por parte de los victimarios. Sí, pero no se ha logrado configurar. En la última semana hemos recibido apenas 2 denuncias formales, pero recibimos diariamente de 10 a 15 llamadas para asesoría. Entonces asesoramos a las personas para que no caigan en el flagelo y logramos como poner una barrera para que las personas no sean víctimas de esto, pero en sí las personas no se están acercando a denunciar a las unidades Gaula Militar este flagelo para nosotros poder tener más interacción y poder atacar más este flagelo. Mayor, ¿y por qué tan frecuente en el norte del departamento? ¿Qué está pasando allí? Y si han registrado casos también en otras regiones. Los casos sí se registran en varias regiones. Ha estado muy en aumento en la región del norte porque es muy cercano y muy cómodo para ellos a la zona urbana. O sea, está cercano a la zona urbana y cercano a la zona rural. Entonces se les configura a ellos el terreno y las condiciones se les dan las condiciones para poder aislar a la víctima y así hacer más creíble su historia, porque aquí en la zona urbana es muy difícil que ellos puedan configurar este tipo de modalidades de extorsión y en su mayoría son acciones carcelarias que los hacen el montaje y hacen todo desde una llamada carcelaria y las personas por el temor lógicamente que esto les genera acuden rápidamente a hacer las consignaciones. Nosotros siempre damos las mismas recomendaciones, no se identifiquen totalmente, no den números personales, no den datos personales, den los datos de la empresa, direcciones empresariales, para que no puedan ellos armar todo su discurso y así poder intimidar de una forma más efectiva a las víctimas. Y son por lo general, Mayor, delincuentes comunes. Bueno, ya usted nos dice que hay personas desde las cárceles o se tiene identificado alguna banda delincuencial que opere en esos territorios. En realidad son delincuentes comunes. Ellos se hacen pasar por grupos armados organizados cuando hacen la llamada a las víctimas para generar como más impacto sobre la víctima. Siempre les dicen que son miembros del Clan del Golfo, que somos de las autodefensas gaitanistas de Colombia, que somos miembros de las FARC. Pero en realidad no es así, son delincuentes comunes que arman un discurso totalmente psicológico y la víctima obviamente al ver que tienen algunos datos que ellos mismos proveen o que proveen en sus redes sociales, eso también es muy importante, que las personas deben bloquear mucho sus datos personales en las redes sociales, no dar demasiada información, porque ellos estructuran todo y son muy hábiles en esto de indagar a la víctima en sus redes sociales y les traen datos que uno mismo proporciona. Mayor, frente a ese caso del arquitecto Carlos Cano Domínguez, se conoció su desaparición en el norte antioqueño, aparentemente también había sido contactado para prestar servicios profesionales como arquitecto. ¿Qué detalles se han conocido en los últimos días?
La problemática con ese caso es inicialmente que no hay una denuncia por secuestro porque no hay una exigencia de la contraparte, sí. de la contraparte exigiendo una suma de dinero para la liberación de la persona. Entonces, por el momento la Policía Nacional lo está manejando como una desaparición porque no hay mucha información acerca del caso y no hay luces de qué pudo haber pasado con esta persona y en sí pues la familia no tiene pues mayor información porque no hay una solicitud de exigencia para la libertad de la persona. Mayor, pero no entiendo. O sea, la familia se ha quejado en ese caso por todas las redes. Han llamado a ustedes y finalmente no saben si es secuestro o extorsión, el tipo está desaparecido. La familia no tiene más información. ¿Cómo opera el Gaula en estos casos? O sea, esperan la solicitud, como usted lo decía, de que, mire, deme información como para decir qué hago, qué no hago, pero ya cuando se presente el caso, ¿cuándo entra el Gaula? ¿Qué hace? ¿Va a la zona? ¿Habla con la gente de la región? ¿O ustedes tienen presencia en todo el departamento? ¿Cómo funciona? Porque le tenemos que dar confianza a la comunidad para que vean que finalmente vale la pena denunciar, porque si usted me dice, sí, es que están ahí, pero no hacemos nada, la gente dice, pero entonces, ¿para qué denuncio si finalmente yo no tengo información? Es el Gaula el que me da información y decirme, venga, tenga confianza para denunciar. Los Gaulas militares a nivel nacional son una unidad especial que opera contra la extorsión y el secuestro, eso lo tenemos claro. Nosotros tenemos una línea de atención que es la línea 147 a nivel nacional. Esta línea es las 24 horas donde la barrera inicial es la asesoría. Posteriormente, ya cuando las personas están dispuestas a realizar la denuncia, las llevamos a nuestras instalaciones, se instaura la denuncia con el grupo investigativo del CTI de la región que les pertenezca. Una vez se estructura la denuncia, ya las unidades del CTI nos indican cuál es la zona, nosotros hacemos un trabajo de campo, entrevistamos a las víctimas, entrevistamos a las personas de la región, hacemos un trabajo ya de campo de inteligencia más a profundidad para recolectar información sobre el caso, ¿sí? Posteriormente, con ayuda pues, de las víctimas, con los datos que ellos nos proporcionan, se hace un seguimiento técnico también a estas líneas donde los victimarios están haciendo las llamadas y están haciendo las exigencias. Y posteriormente, ya cuando se tiene todo el caso configurado, las unidades Gaula entran a operar y se logran las capturas de estos bandidos. Las unidades Gaula, por ejemplo, el Gaula Militar Antioquia, nosotros ya a la fecha hoy de 2022 tenemos 150 capturas por el delito de extorsión y tenemos una eficacia del 100%, vale decirlo, cabe decirlo que todas las denuncias que nos han instaurado, todas las denuncias las hemos atacado y todos los victimarios han sido capturados, ninguno ha quedado por fuera de la ley. Retomemos, Mayor, esas cifras. Por falsos servicios, ¿cuántas denuncias? De un lado tienen cuántos registros, porque entonces lo que estamos viendo aquí específicamente en este ítem es un altísimo subregistro, altísimo, es decir, de la mayoría de los casos. La cifra de denuncias formales está de 1 a 2 a la semana. Formal. 1 a 2 por semana, sí. Denuncia formal. Las llamadas que recibimos para asesoría y para nosotros lograr la denuncia está de 10 a 15 llamadas semanales. Estamos hablando solamente de la región de Antioquia porque los Gaulas militares están desplegados por todo el territorio nacional. En la región de Antioquia la cifra nos aumentó en cuanto a las asesorías, pero las personas no se están acercando a denunciar. Esto también es un llamado a las personas a que confíen en nosotros, que las cifras nos apoyan, las estadísticas nos apoyan, nuestro personal está totalmente capacitado y es muy profesional para atacar este tipo de flagelo, pero necesitamos también la confianza de la población, que nos den la oportunidad de nosotros servirles y retornarles la tranquilidad. Finalmente, Mayor, retomar un asunto. ¿Cuál es la principal recomendación? Cuando a ustedes lo llaman, cuando a uno de nuestros clientes lo llaman a prestar un servicio, un domicilio en ruralidad, ¿qué debe hacer? ¿Con quién consulta? ¿O cómo puede protegerse para evitar caer en un falso servicio de este tipo, que termine en extorsión? La primera recomendación es no dar sus datos personales de forma completa, no de su nombre completo, no de su número de cédula, no de su teléfono personal. Si estamos hablando de un servicio a domicilio de una empresa, son teléfonos empresariales o teléfonos de las personas jurídicas. No den datos porque por lo general estos bandidos les dicen a las personas, deme un número de contacto que yo lo llamo. En caso de que no lo contactemos a usted, ¿a quién podemos llamar? Y las personas, pues de una forma muy sana, dan el número de la primera persona que voy a dar el número de mi esposa o de mi hermano o de mi mamá, ¿sí? Para que ellos puedan llamar a una persona de confianza y no identificar plenamente los vehículos en los cuales se van a desplazar de la empresa, ¿sí? Y utilizar mucho lenguaje técnico con la persona que los está llamando para poder lograr identificar si esta persona sí sabe de lo que está hablando y si sabe de qué servicio se le va a prestar.
y conducir la llamada a identificar plenamente la persona que los está llamando. De dónde me llama, en dónde está ubicado, cuál es su razón social, cuál es su cámara de comercio, cuál es su nombre completo y número de cédula para diligenciar el contrato. Es muy importante identificar plenamente quién lo está llamando, porque así logramos que el victimario se abstenga, porque cuando ya se recopilan todos esos datos de una forma coherente, las empresas o las víctimas pueden realizar la denuncia ya con algo bien estructurado.